y todas esas condiciones vinieron a cambiar con el artículo 27 constitucional. Y no hay que olvidar también que el 65% de los mexicanos eran agraristas, eran trabajadores del campo, eran campesinos. Entonces ese artículo 127 pues es enorme, porque va a darle cobertura y protección a un buen número de mexicanos que trabajan. Por eso es tan importante el artículo 27, que disponía el reparto de la tierra. Y vamos a recordar a Lázaro Cárdenas, el general, que hace un reparto extraordinario de latifundios y de tierras en toda la República, que estaban detentadas por un grupo de privilegiados, que eran los terratenientes, latifundistas, que vivían en el lujo, en el boato. Había que ver las haciendas, cómo estaban conformadas, con lujos, con importación de muebles y maderas y mármoles y todo tipo de efectos de lujo, que era la expresión de cómo vivían los hacendados. Pero enfrente tenían a los hacinamientos de asalariados viviendo en la verdadera pobreza, en la miseria, ¿no? Era un contraste terrible, y esto lo sacamos en la obra de Daniel Cosío Villegas, el Porfiriato se llama, las condiciones económicas, políticas, sociales en que vivió el pueblo de México durante más de 40 años. Hubo desarrollo económico, pero hubo una terrible explotación de los mexicanos. Por eso la Constitución Social de 1917 es la primera en el mundo que establece a las garantías sociales o a los derechos sociales en la propia Constitución. Decíamos que fueron los líderes obreros y los líderes campesinos y los líderes militares los que hicieron posible la incorporación de esos artículos que en otras circunstancias nunca se hubieran incorporado a nuestra Constitución, porque ninguna Constitución del mundo las contemplaba. El fenómeno liberal es consolidar los derechos del individuo. Entonces, ¿qué era válido en esos tiempos? Un necesario contrato de trabajo entre el dueño de los medios de producción con el trabajador. ¿Y cómo era posible ese contrato cuando el que establecía las condiciones en forma unilateral, pauliana, como decimos los abogados, la establecían los terratenientes, los dueños de las industrias, los empresarios, y las condiciones siempre fueron injustas y además llenas de inequidades? Bueno, pues resulta que la Constitución mexicana llega a Europa, y no hay que olvidar que la Revolución Mexicana fue concomitante a la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial se inicia en el 14 y termina en 1919. La Revolución Mexicana se inicia en 1910 y termina en 1917. Pero en 1919, cuando todos los países de Europa se van a París a firmar el Tratado de Versalles, el Tratado de Paz de Versalles, pues establece una legislación internacional de la época, e increíblemente, y esto yo les voy a comentar cómo me consta, que las constituciones de Europa adoptan estos tres principios de la educación para todos. A pesar de lo avanzado de los intelectuales de Europa, no tenían eso en sus constituciones. El reparto de la tierra, porque en todos los países la tierra es el elemento fundamental. No olvidemos a Adam Smith, ¿no? Que dice que la tierra es el origen de toda riqueza, y efectivamente, antes de la revolución industrial, la vida era el campo, la vida era la producción agrícola, y ahí estaba la discusión de los derechos, porque en todas partes había una tremenda explotación de los agraristas. Bueno, en el Tratado de Paz de Versalles se reconoce a la Constitución mexicana como la precursora de los derechos sociales, que son los derechos de los grupos marginados, de los grupos explotados, de los que han caído en marginación, incluso en el desempleo. Por eso, en la conclusión de esta exposición, voy a hacer el comparativo de lo que está sucediendo en la actualidad con respecto de lo que sucedía en el inicio del siglo XX, no solamente en México, que tuvimos una primera revolución
y concluimos en una constitución de 1917 y la guerra, la Primera Guerra Mundial, que concluye en el Tratado de Paz de Versalles. Bueno, pues ahí en Versalles, en el Palacio de Versalles, hay una placa que se develó en 1975 y que tuvimos el orgullo de asistir con el maestro Trevor Urbina, don Alberto Trevor Urbina, con Mario de la Cueva, que son los grandes maestros del derecho, y con Francisco Díaz Lombardo, asistimos a París, y ahí en el Salón de los Espejos de Versalles está el reconocimiento mundial e internacional al artículo 123, al artículo 27, como los precursores del derecho social en el mundo. Es un orgullo que los mexicanos debemos tener, pero que también debemos reflexionar, porque las condiciones actuales en que vivimos distan mucho de las aspiraciones de nuestros ideólogos revolucionarios, de los propios revolucionarios, de los constituyentes del 17. Distan mucho porque hemos tenido muchas frustraciones en el siglo XX que rápidamente vamos a comentar. Bueno, después, increíblemente, Alemania en 1920 adopta estos principios del derecho social mexicano en su constitución de Weimar. Y luego Yugoslavia, que era un conjunto de países que ahora están polarizados, ya se dividieron en Croacia, Serbia, Montenegro, Herzegovina, Checoslovaquia, Yugoslavia, pues en su constitución incorporan estos principios de beneficio social para la gran masa de campesinos y de trabajadores de la industria. Se convierten en derechos constitucionales, dejan de ser derechos sociales que son de un rango igual que el constitucional, pero el nivel constitucional, como lo dice Hans Kelsen, es el orden superior de la sistemática jurídica. La Constitución es el orden superior de los mandamientos del pueblo. Bueno, pues ya con estas circunstancias podemos decir que el derecho social está constituido por un conjunto de normas jurídicas, de principios científicos y de instituciones sociales o instituciones orgánicas que tienen por objeto la realización de la justicia a todos los seres humanos. Y en el análisis del concepto de la justicia ya no es el mismo concepto de Ulpiano, de Gallo, de Celso, de Justiniano, que fueron los grandes maestros del derecho romano y grandes maestros del derecho de todos los tiempos, pero del derecho privado. Entonces, este nuevo concepto del derecho social incorpora a todos los componentes de la colectividad para que gocen básicamente de la satisfacción de sus necesidades fundamentales, que es la alimentación, la salud, la educación, la seguridad social, la cultura y la recreación, porque para que un individuo logre todas estas condiciones del cumplimiento de sus necesidades, se requiere un gran esfuerzo tanto de la sociedad como del Estado para darle cumplimiento a esos objetivos de la justicia y del derecho social. Por eso el derecho adoptó el concepto de justicia social como el instrumento jurídico o los instrumentos jurídicos y constitucionales para que todos los miembros de la colectividad, para que todos los seres humanos puedan gozar de estos elementos fundamentales: la educación, la salud, la alimentación, la vivienda, el empleo, que es muy importante, la cultura, que es básico para la dignidad humana, y la recreación, porque el ser humano no nada más vino a trabajar a este mundo, aunque la Biblia dice que para paliar los pecados el hombre debe trabajar, o sea, es una expoliación de sus pecados.
Entonces, en este sentido, las concepciones de los estudiosos de la ciencia jurídica ya aceptan la presencia del derecho social, que es el derecho de las clases sociales marginadas, frente al derecho privado, que es de las relaciones entre los particulares, y del derecho público, que es el derecho del Estado. ¿Cuáles fueron las consecuencias de la Revolución Mexicana? Bueno, hubo un reparto agrario extraordinario. En la época de Lázaro Cárdenas se multiplicaron las escuelas, se volvió una verdadera vocación, ¿verdad?, tanto de gobierno como del sistema político, de establecer el mayor número de escuelas, y de ahí vino un desarrollo de la educación nacional muy bueno, propicio, muy considerable. Estos gobiernos, que se llamaban de la Revolución Mexicana todavía, se fortalecieron en la época de Manuel Ávila Camacho, que sucedió a Lázaro Cárdenas, y después Miguel Alemán Valdés, Adolfo Ruiz Cortines, y se consolidan, esto sí debemos decirlo, con la presencia en la presidencia de la República de don Adolfo López Mateos, que se le considera el mejor presidente de la República, porque si analizamos su administración, veremos cómo se desarrolló la educación en forma extraordinaria, ¿no? Llevó hasta el último de los lugares del país las escuelas. Se creó el libro de texto gratuito. Este libro de texto gratuito viene a ser una gran satisfacción a las necesidades económicas de las gentes, porque a veces no se tenía ni para los libros, y ya con el apoyo de estos libros, debidamente analizados por los mejores educadores de México, se hace una verdadera educación nacional que muchos de nosotros somos productos de esa planificación de la educación. Y luego el derecho a la alimentación. Yo recuerdo que todavía en los primeros 50 años había hambrunas en México, había problemas de alimentación. Entonces se tuvo que prodigar los gobiernos de la Revolución para multiplicar la producción agrícola. Y no solamente pudo lograrse ese objetivo de el aumento de la productividad agropecuaria, sino que nos sobró para ser uno de los grandes exportadores de maíz, arroz, frijol, café, azúcar.